Entonces, este es otro equipo y luego la lleva a la columna a mezclar con las fases móviles, igual que en el otro equipo. Este equipo también tiene dos detectores. Tiene un equipo de detector de fluorescencia y tiene un equipo de detector de diodos, un DAD. ¿Vale? Y en este caso particular tenemos el horno. El horno donde está la columna cromatográfica. Esta es una columna cromatográfica similar a la anterior. Sin embargo, este equipo nos permite utilizar las columnas de UHPLC. Estas columnas son de menor diámetro, ¿vale? Y por lo tanto, al ser de menor diámetro, tiene mejor retención de los analitos, pero obviamente hay que aplicar mayor presión, por eso se llama equipo de UHPLC, de mayor presión. Y como ven, hay diferentes tipos de columnas. Esto es un mundo totalmente, es decir, lo que yo quiero analizar va a depender también de la columna que debo utilizar, de los solventes que debo utilizar y de todo el método instrumental que debo utilizar. Bien, entonces, básicamente es lo mismo. La muestra que es seleccionada del autosampler se mezcla en la columna cromatográfica o fase estacionaria, repito, con las fases móviles que vienen. En este caso también lo tenemos puesto ahora para analizar en compuestos fenólicos. Tenemos en la fase móvil agua con ácido fórmico acidificada y acetonitrilo con ácido fórmico acidificado. ¿Por qué? Porque los compuestos fenólicos cuando se acidifican tienen mejor resolución y se pueden ver de mejor manera. Entonces, luego que esto se mezcla, va a entrar al detector. Normalmente estamos utilizando el detector de DAD. Bien, en el detector, y el detector emite una señal que es captada por el software o por el ordenador, y esa señal es captada a través de cromatograma. Por ejemplo, en este caso es nuevamente la quercetina. Bien, la quercetina me da esta les quito así. Esta es la quercetina. Tenemos. Entonces, este es otro equipo. Como les iba diciendo, esa señal que sale del detector se refleja en el software, en el ordenador, como un cromatograma que vuelve a tener las miliunidades de absorbancias con respecto a un tiempo. En este caso, en este equipo, obtenemos la quercetina alrededor de los 19 minutos. ¿Por qué sé que es quercetina? Porque inyecté un patrón puro de quercetina, ¿bien? Para que fuera más gráficamente. Ahora les voy a mostrar una muestra compleja, es decir, un extracto como tal. Entonces, tenemos la quercetina que se lee a una longitud de onda de 370. Este equipo es un poco diferente a aquel, me muestra un 3D, ¿bien? Este 3D es como el espacio. Todo esto es la lectura, el tiempo de cromatograma, y aquí me refleja que hay un compuesto. Entonces yo me paro en el tiempo, esta barrita sería tiempo y esta barrita sería longitud de onda. Yo veo que a los 370 aproximadamente, la franja verde es como la lectura más óptima. Bien, a los 370 aproximadamente yo puedo ver el pico de quercetina, y volvemos a repetir el espectro de la quercetina que dijimos que era una huella dactilar. Ahora bien, este es otro compuesto, por ejemplo, el 3,4 dihidroxibenzoico. Bien, ¿qué es lo difícil en cromatografía? No es poner a pinchar el equipo, sino es resolver los problemas, incluso esos que se te van presentando. Esto es un problema de cromatografía que hay que arreglar. Bien, esto es un problema de elusión. Entonces, aquí es donde entra la experiencia, la experticia del investigador de intentar resolver esto, porque esto no es un pico óptimo. Sé que es dihidroxibenzoico porque es un patrón puro, pero lo ideal es que el pico sea lo más lineal posible. ¿Qué ocurrió aquí? Que hay competencia entre la fase estacionaria y la fase móvil, y por lo tanto no deja eluir lo suficiente. ¿Qué hicimos? Aumentamos la concentración de fase móvil de agua y mejoramos la resolución del pico. Ya luego se los muestro. De igual manera, tenemos acá el dihidroxibenzoico que se lee a una longitud de onda aproximadamente de 280. Bien. Y tenemos el espectro
del hidroxibenzoico, que es una huella dactilar. Como pueden ver, es totalmente diferente al de la quercetina. Bien. Y luego tenemos, esto que está acá, es un cromatograma de un extracto, específicamente de ajo. Perdón, sí, de ajo. Bien, este es un extracto de ajo. ¿Qué tenemos? Tenemos varios picos, que cada uno de estos picos significa que es un compuesto. ¿Qué compuesto es? Efectivamente, si no sabemos el tiempo de retención, no tenemos la longitud de onda, no vamos a poder saber qué es compuesto. ¿Qué compuesto es? Sin embargo, como ya nosotros vimos que la quercetina salía alrededor del minuto 19-20, podemos ver que con estas mismas condiciones, con la misma columna, con el mismo flujo, con el mismo gradiente, es decir, con el mismo método instrumental, me debería salir en el extracto crudo la quercetina en el mismo tiempo de retención y con obviamente la misma huella dactilar. Entonces, si yo quiero ver el espectro, me doy cuenta que es el espectro muy parecido, pues igual al de la quercetina pura, que es este mismo espectro que está aquí. Bien, tenemos similitud. Ahora, hidroxibenzoico. Bien, ¿dónde sale el hidroxibenzoico? Como vemos, tenemos quercetina, que pinché en patrón. Como les iba diciendo, esa señal que sale, tenemos quercetina, ¿no? Que se veía a los 20 minutos. Aquí lo que tengo es sobrepuesto el cromatograma del extracto crudo, ¿sí? Que hice con extracción asistida por calor. Supongamos que es una manzanilla, ¿vale? Una manzanilla en casa, agua hirviendo, manzanilla. Supongamos que esto es un té de manzanilla que tiene quercetina. Bien, esto es un patrón puro que inyecté del compuesto 3,4 de hidroxibenzoico y esto es un patrón de compuesto puro de quercetina. Entonces yo aquí puedo observar que tengo en esta muestra de manzanilla, por poner un ejemplo, tengo quercetina, bien, y tengo 3,4 de hidroxibenzoico y tengo más cosas que hasta ahora no lo sé porque no he optimizado el proceso. En la cromatografía se optimizan los procesos para saber qué tenemos en nuestras muestras, ¿bien? Tenemos quercetina. Estamos, bien, entonces, bien, el software de este equipo tiene los siguientes desplegables, bien, tiene para programar la bomba, para programar el sampler, que es donde depositamos los viales, ¿vale? Tenemos para programar el horno de columna, el detector de AD, el detector UV, un auditable que funciona como un verdadero chismoso. Si abro la puerta, informa que abrí la puerta, si cancelo el programa, informa que cancelé el programa, es decir, informa absolutamente todo. Si cierro la puerta, informa que cierro la puerta. Y bueno, las condiciones de inicio y la cola si yo decidiera pinchar diferentes secuencias. Bien, entonces, en la bomba, ¿qué debo? Este es digamos que el panel de control. Debo encender la bomba, encender el sample, encender la columna, encender el módulo de AD y encender la lámpara. La lámpara UV, el detector UV no lo vamos a utilizar, no lo enciendo. Bien, entonces en este caso aquí tenemos el límite de la presión de la bomba, que normalmente en este caso va guiada, el equipo puede trabajar hasta 700 bares, pero la columna cromatográfica que tenemos es una columna de HPLC, no de UHPLC, por lo tanto no puedo trabajar más de 400 bares. Bien, tenemos la concentración del solvente A, del B, del C y del D. En este caso, vamos a empezar a estabilizar el equipo. Bien, trabajamos con concentraciones aproximadamente así, 30, mitad, incluso puede ser de solvente A al solvente B, para que se vaya estabilizando el equipo. Bien, y aquí tenemos el flujo, bien, que no se puede subir de golpe, sino que hay que subirlo progresivamente. En este caso, bien, arrancamos y ahí está empezando a pasar la bomba solvente hacia la columna. El sampler lo programamos que esté a 10 grados, la columna la programamos que esté a 30 grados, que es como yo trabajo
para poder identificar compuestos fenólicos. El DAD tiene diferentes canales, es decir, él hace un barrido de 250 hasta 700, pero yo le puedo poner que 4 canales que enfoque a una longitud de onda específica, es decir, como que meta una lupa a una longitud de onda específica. ¿Qué va a depender de estos canales? Específicamente la longitud de onda de los compuestos que yo vaya a analizar. En los 250 están los ácidos fenólicos, 370, 400, 520. En este rango de longitud de onda están la mayoría de los compuestos fenólicos que a mí me interesa identificar en estas muestras. Bien, entonces, de esta manera nosotros procedemos al encendido del equipo de 300 grados. Vale, 300 mililitros minuto. Vale. Estamos. El autosampler, la bomba, el horno con su columna cromatográfica, ¿bien? Y la fase móvil de arriba. Recapitulo para que no se nos olvide. Y el ordenador con el software. Entonces este software se llama Chromeleon. Bien, y recordábamos, ¿no?, que tenía la pestaña de la bomba, del autosampler, de la columna, del DAD. Bien. Entonces tengo ahora estabilizado mi equipo a un flujo de 1 mililitro minuto. Me muestra que tengo 206 bares de presión. Estoy trabajando al 95% del eluyente A, que es decir, es agua, y 5% del B, que sería el acetonitrilo o la fase orgánica. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo ahora mismo voy a poner a trabajar el método, es decir, voy a poner a pinchar, como se dice vulgarmente. ¿Bien? ¿Cómo hago? Bueno, ¿qué creo? Creo una secuencia. Bien. Entonces, aquí es los distintos RAS que tengo. Voy a decir que voy a trabajar con el azul. Bien. El volumen de inyección, es decir, arranca en el BA1, que es el RAF B, es el azul, posición A1. El volumen de inyección, la inyección por cada vial, que es una, y el número de viales. En este caso yo puedo poner, voy a trabajar con uno solo, pongo un solo vial. Bien, next, todo lo demás es dar next porque luego vamos a crear el método instrumental. Y le voy a poner aquí un nombre que se va a llamar clase ULA. Bien, entonces hasta ahora tengo una secuencia creada. Ahora, ¿qué tengo que crear? Mi método instrumental. Yo tengo unos métodos instrumental previamente diseñados para fenólico. Entonces yo voy a trabajar con este método instrumental de fenólico que lo tengo creado en otro sitio. Simplemente copio y pego. Copio y pego en clase ULA. Bien. ¿Qué es el método instrumental? Vamos a recapitular. El método instrumental son los parámetros que yo introduzco en todos los distintos segmentos que tiene mi HPLC, es decir, el patrón que yo le doy a mi bomba, aquí lo vemos mejor, ¿vale? Al tiempo cero, un flujo de 1 mililitro minuto que se mantiene durante todo el cromatograma, la corrida del cromatograma dura 60 minutos, y un gradiente o un gradiente de los solventes. Empezamos con el 5% del B, que es el orgánico, empezamos más acuoso, menos orgánico, y sucesivamente vamos subiendo hasta hacer un barrido prácticamente de todo el gradiente. Aquí, durante los primeros minutos, me van a salir compuestos más polares, y en los siguientes minutos me van a salir compuestos menos polares, y de esa manera yo voy a poder separar cromatográficamente todos los compuestos que estén presentes en una mezcla compleja. Esto es más la orden que yo le doy a la bomba. Bien, en este caso la orden que le doy a el autosampler, que prácticamente aquí lo que le digo es que mantenga una temperatura. La orden que le doy a la columna, es decir, que trabaje a 30 grados centígrados. La orden que le doy a mi detector, que me haga un barrido desde los 250 nanómetros hasta los 680 nanómetros, pero adicionalmente que meta la lupa en estos canales 250, 370, 400 y 520. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando compuestos que se visualizan mejor en esa longitud de onda. ¿Qué estoy buscando? Ácido fenólico, quercetina, en fin. ¿Vale? Bien, una vez que yo tengo, seguimos al detector de fluorescencia, no le doy órdenes porque no va a trabajar.
¿Vale? Esto es un poco para el tiempo de cromatografía, los canales de diagnóstico que puedo tener, pero para no tener tantos canales abiertos al momento de un cromatograma, yo prefiero no tener ninguno. Y el startup y el shutdown, que es distintas órdenes que le puedo dar al apagado. Bien, entonces, volvemos, ya tenemos, una vez que tenemos el método instrumental creado, que lo acabamos de ordenar, yo aquí le digo, le pongo un nombre a este compuesto, que se va a llamar, ¿no? Espero que no me deja. Hola. Bien, que se va a llamar compuesto ULA. Es simplemente para que puedan ver cómo se hace una secuencia. Compuesto ULA. 1. Bien, está en la posición donde el inyector va a ir a pinchar, el volumen de inyección puede ser. Esto va a depender del look, es decir, como del. Esto es un look. Esto va a depender de la capacidad del look, es decir, del volumen del look, ¿vale? Que tenga el inyector para poder pasar la muestra hacia la cromatografía. Este puede inyectar hasta 25 microlitros. Bien, vamos a sacar el rotor porque necesitamos ponerlo en el B, justo en el B A1. Bien, está aquí mi vial, que en este caso es quercetina. Bien, quercetina pura. Entonces, sigo creando mi secuencia. BA1, 20 microlitros. Aquí le digo cuál es el método instrumentado que quiero, que es fenólicos 1. Ya creamos el método instrumental. Bien. Y bueno, el método procesado, eso lo hacemos luego. Y ahí está. Y si tuviera más muestras. Bien, nada, si tuviera más muestras, lo que haría sería eh, alargar la secuencia, ¿no? Y darle las mismas indicaciones. Entonces, en resumen, yo creo que esto es lo que yo quería o lo que yo quiero con lo que se quede, ¿no? Porque repito, los conceptos bibliográficos están en la literatura, pero mostrarles cómo es el software, cómo funciona, yo creo que sería lo más ideal y más en una clase de poco tiempo. Bien, yo creo, Isis, que mejor no agobiemos más a los chicos con la parte de cromatografía gaseosa, es muy parecida, simplemente que hay algunas pequeñas variaciones, pero mejor si les interesa, lo hacemos en una siguiente clase y podemos ahora abrir alguna sesión de preguntas pequeñas donde yo pudiera enfocar más donde hubiera una pequeña debilidad, ¿no? Seguimos al detector. Hola chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta en la sala? No sé qué pasó aquí en este momento que hay un silencio.